confiabilidad. Bien. Ustedes tienen la presentación, tienen algunos detalles con los ejercicios, entonces vamos a tratar de explicarlos a ver si quedan un poquito más claros para que los puedan resolver. La probabilidad matemática dice que de un evento está definido como el número de casos en el que ocurre entre el número de posibilidades. Esto es una tarea, eventos mutuamente excluyentes, y básicamente se refiere a, nosotros lo vamos a estar manipulando como una confiabilidad en serie o también como una confiabilidad en paralelo. Y eventos independientes, vean, uno es un producto mientras que el otro es una suma. Entonces, mientras que nosotros o ustedes en estadística lo conocen como eventos excluyentes, aquí lo vamos a conocer como una confiabilidad en serie y aquí lo vamos a conocer como una confiabilidad en paralelo. Es un repaso a lo que ustedes conocieron o vieron en la parte estadística. Tenemos dos tipos de confiabilidades. La primera, que es la confiabilidad en serie, y la confiabilidad en paralelo. ¿A qué se refiere? La confiabilidad de un elemento se refiere básicamente a qué tanto yo puedo depender en mi toma de decisiones a ese elemento. Es decir, yo no puedo soportar una producción tal vez de 5,000 productos de inyección de plástico, botellas, caretas, bolsas, si yo no tengo equipos que me puedan abastecer esa producción, o si yo tengo un equipo que está sacando 500 bolsas, se para y luego saca dos, después de 3 horas saca otras 500 y entonces una producción intermitente. Esa es la parte de confiabilidad. ¿Qué tan bueno puedo yo ser tomando decisiones en cuanto a mis equipos que son relativamente trabajadores al 100%? La confiabilidad en serie, o recordemos que la confiabilidad se basa en lo siguiente: la confiabilidad se define como 1 menos la probabilidad de un evento. Y lo que ustedes conocieron en la parte estadística fue que esa probabilidad del elemento en eventos excluyentes puede ser definida como una suma. Es la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo más la probabilidad del elemento n, como una suma. Físicamente, ¿qué se refiere nosotros en la parte de mantenimiento? Que vamos a tener equipos completamente diferentes que van a estar uno dependiendo de otro. Es decir, en una línea de producción vamos a estar dependiendo de ciertos equipos y maquinarias que sin que ese equipo o maquinaria agregue un valor agregado al producto, yo no puedo reprocesarlo para obtener un producto terminado. Entonces es una serie de equipos que van subsecuentes, líneas de producción, etcétera, etcétera. O simplemente equipos que requieren o que son vitales para el funcionamiento de una máquina un poquito más grande. Mientras que la confiabilidad en paralelo se define como la probabilidad del mismo elemento, pero ahora va a ser la probabilidad del 1 más la probabilidad, por la probabilidad del elemento 2, por la probabilidad del elemento 3, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Es un producto. Físicamente, ¿qué representa que sea un producto, que sea una suma? Una suma es una confiabilidad en serie, ya lo vimos, que son equipos, uno que depende del otro, y que depende del otro, y que depende del otro. Mientras que una confiabilidad en paralelo es un producto. Si ustedes recuerdan matemáticamente, no importa en el orden que los pongamos, siempre me va a dar el mismo resultado. Físicamente, ¿qué representa esto? Bueno, que yo tengo 3 equipos iguales. Tengo el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3. ¿Qué implica esto? Pues que si falla uno, la producción del primer equipo la va a soportar el segundo equipo. Si falla el segundo, la producción del segundo equipo la va a soportar el equipo 3. Es como cuando a la escuela llevamos 3 lapiceros. Si no pinta uno, ocupamos otro. Si no pinta el otro, ocupamos otro. Y entonces es menos probable que nos quedemos sin escribir. Como las llantas de los coches. Si se llega a ponchar una llanta, pues ¿qué hago? Bajo la refacción, la reemplazo y me deja relativamente operando el equipo. Pero, ¿cuáles las ventajas y desventajas de las confiabilidades? La confiabilidad en serie, pues obviamente son equipos diferentes que pueden desarrollar diferentes actividades y que pues si uno falla, pues falla toda una hilada, ¿no?
Mientras que una confiabilidad en paralelo son equipos iguales que si uno falla lo soporta el siguiente. Pero ¿cuáles son los pormenores de esto? El primero es económico porque yo tengo equipos de diferentes o con diferentes funcionalidades. Es decir, yo puedo reemplazarlos o puedo subsanarlos lo más pronto posible, pero es relativamente económica una estructura así. Mientras que en el confiabilidad en paralelo, el tener 3 equipos iguales representa un alto costo. Sé que mi planta no va a parar, pero también sé que el precio es bastante elevado. Y entonces esto se radica en el cálculo de la probabilidad. En la misma presentación viene que la probabilidad de un elemento está definido como el número de casos en el que ocurre entre el número de posibilidades en el que puede pasar esto. ¿Cuál es o a qué se refiere? Si ustedes recuerdan, el primer ejemplo en estadística es el lanzar un dado. Un dado tiene sus 6 caritas porque a final de cuentas es un cubito y entonces veían que tiene un punto 2 hasta el 6. Y les preguntaban, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 1? ¿Cuántas caras tiene tatuado un punto? Pues solo una, ¿no? Pero ¿cuántas caras pueden caer? ¿O cuál es el número total de caras que tiene el cubito? 6. Entonces puede caer una sola, que va a tener un punto, pero existen 6 caras. Entonces la ocurrencia entre el número de posibilidades y esta es la probabilidad. Y si recordamos, la confiabilidad está definida como 1 menos la probabilidad de que un evento pase. Esta es mi confiabilidad en términos generales. Tenemos las dos. Si yo hago, o si ustedes, como son un poquito elegantes, factorizan esa parte, pues es, si yo tengo una suma, pues es como si yo colocara un índice por una probabilidad. Voy a sumar n veces una probabilidad. Mientras que en la de paralelo es un producto. Cuando yo hago un producto, por ejemplo, x por x por x, ¿qué es lo que hago? X a la 1 más 1 más 1, suma de exponentes, ¿no? Y esto me da x al cubo. Así lo mismo en el producto, entonces ahora va a ser la probabilidad de que un evento pase, pero elevado a una potencia. Esa va a ser mi probabilidad de cualquier elemento factorizado matemáticamente. Estas son las relaciones que ustedes van a utilizar para la solución de los problemas. Ahora bien, lo que tenemos en pantalla dice, un cierto componente de un sistema falla en promedio 80 horas al año. ¿Cuál es la probabilidad de falla? Y obviamente su confiabilidad. Entonces, dice que falla 80 horas al año. Y la confiabilidad es igual a 1 menos la probabilidad. Pero ¿cuál es la probabilidad de que falle? Ah, bueno, pues yo sé que un año tiene 365 días normalmente y que cada uno de esos días tiene 24 horas. Esto me va a dar el número total de horas. Y entonces ese es el número total de posibilidades que yo tengo mostradas. ¿Pero cuánto puede fallar? Las 80. Por lo tanto, la confiabilidad sería 1 menos las 80 horas que va a fallar entre el número total de horas que tiene un año, que son los 365 por las 24 horas. Por lo tanto, estamos hablando de que la confiabilidad sería 1 menos las 80 horas entre 8.760 horas. Las unidades se me van y quedamos que sería 0.99. ¿De qué me sirve ese numerito? Pues es básicamente la interpretación. Quiere decir que si yo puedo, o si yo tengo un equipo que va a fallar 80 horas, yo puedo tomar decisiones y aventarme una producción o un contrato de producción estratosféricamente alto, sabiendo que el equipo me va a responder el 99% de todo lo que va a estar operando, ¿no? Considerando, obviamente, únicamente las fallas.
Teóricamente, dentro de estas 80 horas debería estar marcados los tiempos muertos, como son paros por mantenimientos preventivos, lubricaciones, cambios de turno, comidas, etcétera, etcétera. Este ejemplo dice, se tiene un sistema de 5 elementos idénticos con una probabilidad individual de falla de 0.009. Dice, están conectados en serie, quiere decir que van a estar uno dependiendo del otro, por eso es que van a ser una suma, ¿no? Y dice, depreciando la probabilidad de que dos elementos fallen al mismo tiempo, calcula la confiabilidad, ¿no? Y el tiempo de interrupción. Dice que son 5 elementos, por lo tanto yo estaría diciendo que mi probabilidad de que fallen va a ser igual a 5 elementos porque es igual a 0.009. ¿Qué es esto? Estoy haciendo el desglose, es decir, tendría que hacer 0.009 más 0.009 más 0.009 más 0.009 más 0.009. 5 elementos. Aquí está factorizado. Y entonces mi confiabilidad va a ser 1 menos el 5 por el 0.009, que representa mi probabilidad de ese elemento. Esa es mi confiabilidad, pero lo que me están pidiendo es el tiempo de interrupción por año. Entonces, si yo sé que va a estar operando el 95% del año y yo sé que el tiempo de interrupción está dado pues en horas o lo que lo quiera manejar, entonces yo sé que un año tiene 8.760 horas, por lo tanto va a trabajar el 95%. El tiempo estimado de buen funcionamiento